Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Esto es Grupos Conexión en video. Estamos pasando un tiempo increíble en estas sesiones. Qué bueno que nos podemos reunir en este formato, poderlos saludar, poder estar, aunque sea en este formato con ustedes. Y bueno, estamos viendo esta serie que hemos llamado Viajes sin retorno. Y estamos en la parte 3 de 5, ¿no? Y bueno, quiero que comencemos este tiempo orando. ¿Estamos listos? Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo que vamos a pasar juntos estudiando tu palabra. Padre, dándote la gloria, dándote la honra, dándote nuestra alabanza, Padre. Y Padre, quiero que hables a nuestros corazones, Señor, y esperamos, Señor, escuchar de ti, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Y todos decimos amén y amén. Y bueno, está muy interesante esta serie, ¿verdad? Sí, a mí me ha gustado mucho y bueno, hemos visto ese Salmo 90, que no tenía yo idea, la verdad, que era Moisés quien lo había escrito, ¿no? Estamos acostumbrados a que siempre es David, ¿no? Pero el 90 dice así. Sí, y en la clase anterior vimos cómo se comparaba o se decía que la vida del hombre es muy frágil, ¿no? Su vida es como un vapor, es como la arena, en la playa, las huellas en la playa barridas por las olas, ¿no? Y bueno, vamos a estar estudiando el versículo 7 al 11 de Salmos 90. Tu ira nos consume, tu indignación nos aterra, dice. Ante ti has puesto nuestras iniquidades, a la luz de tu presencia nuestros pecados secretos. Por causa de tu ira, se nos va la vida entera, se nos esfuman nuestros años como un suspiro. Algunos llegamos hasta los 70 años, quizás alcancemos hasta los 80, si las fuerzas nos acompañan. Tantos años de vida, sin embargo, solo traen cargas pesadas y calamidades. Pronto pasan y con ellos pasamos nosotros. El versículo 11 dice: ¿quién puede comprender el furor de tu enojo? Tu ira es tan grande como el temor que se te debe. Enséñanos a contar bien nuestros días, para que nuestro corazón adquiera sabiduría. Wow, y ahora vemos la palabra ira o indignación o enojo. Y nota cuántas veces se repite. ¿Por qué Dios está enojado? Las palabras usadas en este pasaje para ira y para furor son palabras muy fuertes. Ellas hablan de una explosión de ira. Es la furia incontenible de Dios. Y todos que hacemos así hablan de una ira que te sobrecoge, que es agobiante, que es total. El asunto es que nada ni nadie puede soportar la ira justa y santa y consumidora de Dios. La ira de Dios y su furor son la reacción justa a la maldad del hombre. Y esa ira causada por nuestro pecado es lo que hace que nuestros días sean tan cortos. Hay un principio en la palabra de Dios que siempre ha sido una realidad y siempre va a ser una realidad. El alma que pecare, esa morirá. Y bueno, esto lo dice en Ezequiel 18:20. La muerte es en última instancia el resultado del pecado, ¿no? Y el pecado tiene un terrible efecto destructivo, ¿no? No solo en nuestra alma, sino también en nuestros cuerpos, ¿no? Y Moisés dijo que somos consumidos y aterrados por la ira de Dios. Y es porque él vio cómo el pecado consumía físicamente los cuerpos, las vidas del pueblo de Dios. Moisés sabía acerca de la muerte. Este pasaje fue escrito probablemente cuando él estuvo en el desierto con 2 millones de judíos que Dios iba a eliminar en un periodo de 40 años debido a su pecado, al pecado de incredulidad. Dice que algunos eran ancianos, pero también había muchos hombres jóvenes que estaban muriendo uno tras otros. Dios está airado y ellos estaban bajo el juicio de Dios debido a su pecado. Había muchos funerales al día
por 40 años. Estuvieron ahí en el desierto. Sí, ese es el periodo que estuvieron en el desierto. Esto fue lo que experimentaron los hijos de Israel. Ellos entendieron cómo el pecado consumía al hombre y cómo fueron cortados de la faz de la tierra por la ira de Dios. Bueno, y no creas que vivían pensando, ¿quién será el siguiente? ¿Seré yo? Y tú y yo, hoy en día también estamos experimentando, vemos funerales por todas partes, ¿no? Las funerarias están teniendo su mejor época, ¿no? Pero no queremos verlo, o sea, no queremos hablar sobre la muerte. Bueno, y es que al hombre moderno no le gusta hablar de la muerte, le gusta hablar del amor de Dios, de la misericordia de Dios, de la gracia, de la ternura y la bondad de Dios. Todas estas cosas son ciertas, pero no menos es cierto el hecho de que Dios es un Dios que odia el pecado, y ese pecado provoca la ira santa, justa, y el enojo y el juicio de Dios. Ahora, Moisés dice en Salmos 97, solo pensar en la ira de Dios debería aterrorizarnos, ¿verdad? Sí, deberíamos tener muchísimo miedo, ¿no? Desafortunadamente, hoy no pensamos lo suficiente sobre la ira de Dios para estar realmente aterrorizados. A veces somos altivos, arrogantes, soberbios, pensamos que nunca moriremos, que lo sabemos todo y que Dios nunca se enoja y que nuestro pecado no nos alcanzará. Y quiero leerte, mira lo que dice en Isaías 2, 11, 12, dice: los ojos del altivo serán humillados y la arrogancia humana será doblegada. En aquel día solo el Señor será exaltado. Un día vendrá el Señor Todopoderoso contra todos los orgullosos y arrogantes, contra todos los altaneros, para humillarlos. Así dice Isaías. Y la frase, un día vendrá el Señor, que vemos aquí, habla del día terrible de la ira, del juicio, el terror del Dios Todopoderoso contra los pecadores que no se arrepintieron. Y lo vemos ahí, como dice en el mismo Salmo que estamos estudiando, dice esta parte: sentí cierto grado de temor y terror en mi corazón por esta razón, ¿no? Yo pienso, dice ahí donde dicen los pecados secretos, dice los que yo conozco, pero los que yo no quiero que nadie más conozca, ¿no? Yo creo que tú y yo tenemos pecados secretos que nadie más sabe, pero Dios lo sabe. Dios lo sabe, y aún así nosotros no tenemos temor de eso, porque también sigue siendo pecado. Imagínate que nuestros pecados realmente fueran expuestos, ¿no?, delante de la gente, porque vemos al vecino y lo juzgamos y todo porque nos enteramos de algo, pero imagínate que tu pecado, eso que solamente tú piensas que hay en tu mente, que fuera expuesto. Ese es el pecado oculto, pero Dios lo sabe. Y de verdad, no te sorprendas del pecado de los demás. Mejor ve el tuyo. Mira lo que hay dentro de ti, ¿no? Imaginar todos esos pecados expuestos delante de Dios. Imagínalos delante de Dios. Ríndelos a Él. Dile, mira, aquí están. Para que Él los vea. Para que realmente Él pueda ayudarnos a salir de eso, de este pensamiento que no es agradable para Él. Y seguramente que si tú lo estás pensando, no es agradable para ti. Entonces, lo único que debemos hacer es correr a Jesús para que Él nos cubra, porque es lo que vino a hacer. Él nos perdona para que ahora sí encontremos gracia y misericordia, porque es el único lugar en donde vamos a encontrar refugio tú y yo, ¿ok? El mundo solo nos da algunos calmantes para nuestro mal carácter, para nuestros malos hábitos, desórdenes que tenemos por ahí. Pero ¿qué dice en este salmo? Por causa de la ira se nos va la vida entera. Dice, se esfuman nuestros años como un suspiro, ¿no? Algunos llegamos, dice, hasta los 70 años, quizás alcanzamos hasta los 80, dice, pero si las fuerzas nos acompañan, ¿no? Si tenemos fuerza, dice, pero tantos años de vida, sin embargo, dice, solo traen pesadas cargas y calamidades. Dice, sigue diciendo, pronto pasan y con ellos pasamos nosotros, ¿no? Esa palabra de se esfuman nuestros años como suspiro describe un gemido
que es el último suspiro de alguien en sus últimos momentos aquí en la tierra. Pensamos que 70 o 80 años es una larga vida. Los que ya estamos pasando, casi alcanzando, ya no es tan largo, ¿verdad? Pero 90 años o más parece todavía muy, muy, muy larga. Pero bueno, a la luz de la eternidad de Dios, lo vimos la semana pasada, esos años no son nada, ¿no? El pecado fue lo que causó que el promedio de vida humana se acortara. Sí. ¿No? Antes eran muchos años lo que un hombre tenía, o sea, muchos años, Matusalén, Noé, pero el pecado hizo que se acortaran nuestros días, ¿no? Sin embargo, bueno, vemos que todo esto es calamidad, el pecado trae lo peor a la vida, hace que Dios pues odie el pecado y bueno, nuestros días se acortan, ¿no? Y bueno, todo esto nos muestra lo dura que es la vida de aquellos que viven apartados de Dios. El versículo 11 termina con una declaración contundente. Salmos 90:11 dice: ¿quién puede comprender el furor de tu enojo? Tu ira es tan grande como el temor que se te debe. Y bueno, vamos a aterrizar esto hacia nosotros, ¿no? Cuando alguien no te respeta, hay ira, hay enojo dentro de ti, ¿cierto? Y es de comprenderse, ¿no? Sobre todo cuando tú eres el jefe, por ejemplo, te enoja que alguien sea tan igualado y arrogante como para faltarte el respeto o no obedecerte en algo que le has indicado hacer, ¿no? Te hierve la cabeza, te hierve la sangre, ¿no? Imagínate a Dios cuando tú y yo no tenemos en cuenta, no lo tenemos en cuenta, ¿no? Cuando pecamos y ni siquiera hay remordimiento en nuestro corazón. Eso es muy grave. Cuando le faltamos al respeto, ignorando las palabras o mandamientos, su ira es justa. La ira de Dios y su furor son la reacción justa a la maldad del hombre. Y esa ira causada por nuestro pecado es lo que hace que nuestros días sean acortados. Pero hoy en día ya no hay temor de Dios, ya no hay un respeto, ya no hay una reverencia para Dios. Hacemos lo que se nos da la gana, vivimos como si nada nos fuera a pasar, comiendo en exceso, bebiendo descontroladamente, drogándonos, robando, matando, desobedeciendo, chismeando, calumniando a nuestras autoridades, hablando de más, sin el temor de Dios en nuestras vidas. Nuestros días van a ser acortados, ¿no? Y vamos a tener que pagar un precio por estos pecados y la maldad. Le debemos a Dios ese temor, se lo debemos. Necesitamos tener temor de Dios. Dios odia el pecado, Él odia el pecado, Él odia mi pecado, odia tu pecado y lo que el pecado provoca, su santa ira. Y si tememos a Dios, si le honramos, si obedecemos sus mandamientos, la Biblia nos dice que podemos confiar en Jesucristo, quien cargó con todo el peso de la ira de Dios, ¿no? La ira de Dios por todos, por nuestros pecados, por todos los pecados que tenemos, ¿no? Cuando Él fue al Calvario, cuando Él fue crucificado. Así que en medio de esta triste condición en la que nos encontramos, quiero decirte que hay esperanza. Así es. Hay gracia en Jesucristo. Él dijo: yo cargaré con toda la ira que tú mereces por tu pecado. Yo seré consumido. Yo cargaré con esa ira. Y Él te dice: acércate a mí. Yo creo que también es importante que tú y yo entendamos que no vamos a conocer la gracia, la misericordia de Dios, el perdón, todo lo que significó que Jesús fuera crucificado, que Él entregara su vida, hasta que tú y yo no entendamos nuestro pecado, qué tan grande es, o sea, qué tan importante es que tú y yo seamos obedientes a Dios. A Dios, así es. Y bueno, vamos a terminar orando acerca de esto, ¿no? Quiero que pongas todo tu corazón en esto y quiero decirte, tal vez no has tenido temor de Dios, pero es el día en que tú debes mostrarle esa reverencia a Dios, esa
esa obediencia a Dios. Él te está diciendo, es hora de ponerte a cuentas. Y vamos a orar. Señor, te damos gracias, Señor, y todo lo que hemos oído, Señor, en este día, Señor, queremos llevarlo a la práctica, Señor. Padre, perdónanos cuando no hemos tenido temor de ti. Padre, cuando no te hemos obedecido, cuando no te hemos sido reverentes, Señor. Padre, hoy queremos ponernos a cuentas, queremos darte nuestra vida, nuestro corazón y decirte, Señor, Padre, no queremos pecar más. No queremos que nuestros días sean acortados, Señor, por el pecado, Señor. Queremos, Señor, darte la reverencia a ti, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Y amén. Y ha sido un gusto estar con ustedes este día. Queremos saludarles, queremos decirle que seguimos orando por usted. Queremos decirle que esto pronto pasará y queremos que usted tenga ánimo. Y queremos que no se desconecte de la iglesia. Están pasando muchas cosas ahí en la iglesia. Y ese es el momento de levantarnos y seguir unidos y seguir sirviendo a Dios. Esté muy atento porque la iglesia se está moviendo. Estamos moviéndonos en misericordia, en ayudar a otras personas. Estamos aún abriendo un centro de acopio en nuestra congregación de lunes a domingo, y estamos recibiendo despensas en un horario de la mañana de 9 a 3, perdón. Estamos recibiendo despensas. ¿Para qué? Para poder ir a ayudar a los que menos tienen. Es hora de levantarnos, es hora de movernos con la iglesia, como iglesia, y llevar a cabo lo que nos dice la palabra, amar a nuestro prójimo. Este es el tiempo. Bueno, y le animamos a que usted se integre a esto. Esto es en todos los grupos Conexión. Vamos a estar anunciando esto y bueno, hoy la noticia se la hago saber a usted. Eso es todo por nuestra parte. Nos vemos en la próxima ocasión. Les mandamos un gran abrazo. Dios.